una persona que estaba previamente casada, pero que no está casada al momento. Por eso aplica, ¿no? Aplica lo que es el versículo 11. No está casada al momento. Muy bien. Vamos al siguiente versículo. 1 Corintios 7, 8. Por favor, ¿lo puede leer? 7, 8. Sí. Digo, pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Bueno le fuera quedarse como él, ¿verdad? Ese es el consejo que les da. Bueno, él no dice tienen que. Bueno, ¿no? Es el consejo de ellos, de él, a las viudas y a los solteros. Dice, podrá aplicar fácilmente que Pablo había estado casado antes y que su matrimonio había terminado en divorcio o que había quedado viudo, que había muerto su esposa. Es muy posible porque para ser miembro de Sanedrín tenía que ser casado. 1 Corintios 7, 8c. Las viudas, incluyendo viudos, son libres de quedar solteros. Son libres de quedar solteros. Porque también hay veces la sociedad presiona, ¿no? Ya enviudaste, ¿por qué no te casas? Bueno, si la persona no siente realmente que debe casarse, está bien que se quede soltero. Hace muy bien también, ¿sí? No tiene que seguir la presión de la sociedad. Hay gente que está viuda y se casa simplemente porque el qué dirán. Y fracasan en su siguiente matrimonio, ¿verdad? Y no debe ser así, no debemos llevarla por presión, ¿verdad? Ni tampoco decirle, no, nunca más te puedo volver a casar, porque la palabra de Dios dice que una vez muerto el cónyuge es libre para casarse. O sea que tampoco debemos de impedir. Pablo asegura a las viudas que sería honorable quedar solteras, pero esto debería ser considerado una excepción de Pablo a la regla general que había dado. Que por causa de la fornicación era mejor que casarse, ¿verdad? 1 Corintios 7, del 39 al 40. 39 al 40. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Ahí está claramente, le está dando el consejo entonces a la mujer casada que está ligada por la ley mientras el marido vive. Pero si el marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor, un creyente o una creyente. Pero a mi juicio más dichosa será si se queda así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Está diciendo, lo que estoy dando como opinión yo está a la altura también de lo que dice Dios. O sea, tanto bien lo uno como lo otro. Romanos 7, 2 al 3, por favor. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Entonces claramente Romanos 7, del 2 al 3, cuando nos habla de la gracia y de la ley, nos muestra muy claramente, utiliza esta ilustración del matrimonio, ¿no? Entonces vemos claramente que Pablo dijo a las viudas que son libres de volverse a casar, lo que está de acuerdo con su enseñanza normal en el asunto. 1 Timoteo 5, del 14 al 15. Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Ahí está, ¿sí? En pos de Satanás. ¿Por qué? Porque no se han casado, se dedicaron a vivir una vida desenfrenada de pecado, ¿verdad? De fornicar y todo eso. Entonces, le dice a él que si la viuda es joven, realmente le aconseja que es mejor casarse por causa de las fornicaciones, no que tenga. Entonces vemos que como regla general, Pablo siempre animó a las viudas jóvenes a volverse a casar. 1 Corintios 7, 9. Si alguien no tiene el don de continencia, 1 Corintios 7, 7, como lo vimos, Pablo diría que esa persona debería casarse. Porque ¿qué puede pasar? Se puede quemar. Y mejor es casarse que estarse ¿qué? Quemando. 1 Corintios 7, 9a. Si tienes falta de autocontrol, cásate. ¿Sí? Si tienes falta de autocontrol, cásate. Esto no significa que todas las personas casadas tienen falta de autocontrol.
y que por eso se han casado. No significa eso. Lo que significa es que por prolongado tiempo usted está restringiendo de algo que naturalmente Dios le ha dado como deseo para casarse. Y eso lo puede colocar a usted en riesgo ¿de qué? De caer en fornicación. Pablo se refiere al hecho de que algunas personas tienen el don de ser solteras, pero otras no. ¿Sí? Otras no. Hay personas, incluyéndome a mí, yo decía, Señor, yo sé que tú tienes una esposa para mí, ¿verdad? Pero también conocí un amigo que él nunca oye decir, ¿tú oras por después? No. Yo creo que si Dios quiere que yo me case un día, me va a poner el deseo de casarme, pero no tengo otro deseo. Totalmente diferente, ¿cierto? Ahora, otra cosa es que una persona diga, uy, hermano, es que yo no aguanto, yo no... También eso es ya es falta de control del Espíritu Santo. Eso ya no es excusa, hermano, ¿sí? Hay que tener cuidado, ¿no? Porque muchas personas, eso, carnales, porque hay personas, hermano, que utilizan ese pretexto para utilizar el versículo y decir que es mejor casarse que estarse quemando, ¿verdad? Y por lo regular, cuando se casan, ahí, ¿qué pasa? El problema continúa. Ya no es suficiente ni con la esposa que tenía, entonces el problema ya venía desde antes, ¿verdad? De hace rato andaba fornicando en su mente, quizás haciendo cosas por allá que no sabía uno que estaba haciendo, ¿no? Pablo se refiere al hecho de que algunas personas tienen el don de ser solteras, otras no. 1 Corintios 7, 9b. Si tienes deseos de casarte, entonces cásate. Haces bien. ¿Sí? Haces bien. Pablo dijo que es mejor casarse que estarse quemando. Griego, piroustai. Está en tiempo pasivo y significa ser incendiado o ser inflamado. ¿Sí? Y yo les puse el ejemplo de los que quieren casarse y prolongan mucho la fecha por circunstancias que son simplemente de apariencia hacia la gente. Y lastimosamente caen en fornicación. Caminando bien con el Señor y todo buen testimonio y de repente hemos tenido eso en la iglesia. Es triste, hermano. Y líderes. Iban bien, hermano, están a punto y... ¿Cierto? Tremendo. Exactamente. Ahora, Pablo dijo que es mejor entonces casarse que estarse quemando. Es mejor casarse que estar ardiendo con el deseo de casarse. Primera de Corintios 7, del 10 al 16. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Muy bien. Entonces vamos a responder las preguntas. Algunas de ellas se han respondido, se vamos a ir rápidamente. ¿Qué instrucción tenía Pablo para el matrimonio? Bueno, instrucciones para parejas inconversas. Aquí entramos a la pregunta tuya, ¿no? Pablo no se pronunció en cuanto al matrimonio y el divorcio entre parejas no salvas. Ese no es el asunto. ¿Qué necesitan las personas no salvas, hermano? El Evangelio. El Evangelio, ¿verdad? 1 Corintios 5, del 12 al 13, por favor. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Dios se encargará de juzgar ¿a quiénes? A los fornicarios, a los adúlteros inconversos. Ese no es asunto de uno. El asunto de uno es llevarles el Evangelio para que sean salvos. Ya después de que son salvos, entonces ahí sí entramos a la situación, ¿verdad?
Entonces, por eso Pablo no lidiaba con eso. Al fin y al cabo, la iglesia de Corintios estaba formada por creyentes, está dirigida la carta hacia los creyentes. Dios ha establecido el gobierno humano para tratar con esas circunstancias de los inconversos. 1 Corintios 7:10, ya como lo leímos, pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. No se separe el marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y ya leímos ahí en Mateo 19, vamos nuevamente allí, por favor. Mateo 19. Mateo 19, ¿verdad? Cuando vienen los fariseos y le preguntan, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Versículo 3, él le respondió y les dijo, ¿no habéis leído lo que él hizo al principio? Varón y hembra los hizo. Ya estábamos hablando que hay que llevar a aquella persona que estamos aconsejando al principio. Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y a madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe ¿quién? El hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y de repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió. Y les dije que subrayaran esa palabra permitió, no mandó. ¿Sí? Repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Por lo tanto, por eso Pablo nos dice allí en el versículo 11, y si se separa, quédese sin casar, porque si no, adultera. ¿Sí? Los dos son creyentes, y los dos se divorcian, siempre y cuando no se han casado, hay solución todavía. Por lo tanto, Dios no quiere de todas maneras que se casen, porque se colocan en adulterio. ¿Sí? Lastimosamente, y casi siempre ocurre que alguno de los dos finalmente se aburre y viola la ley de Dios, ¿verdad? Y se casa. En ese caso, comete adulterio esa persona, la otra persona ya queda libre para poderse casar sin relación con el adulterio. Rara vez se ve la vez que las personas continúan así hasta que mueren las dos sin haberse recasado nuevamente, ¿verdad? Rara vez. Algunas veces vemos que sí hay reconciliación, amén. Y eso es lo ideal, por eso el Señor quiere eso. Por eso el estándar de Dios para los que son creyentes, ambos, es bien alto. Pero en cambio el estándar para el que está un creyente con un incrédulo o viceversa es diferente. Y lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces vemos que la 1 Corintios 7:10 es la instrucción para parejas creyentes. Mateo 19, 11, 12. Veamos Lucas 16, 18, por favor. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Adultera. Porque si lo hacen por otra causa, dice el Señor, que no sea adulterio, porque esa fue la pregunta, por cualquier otra causa, por cualquier causa, ¿verdad? Comete adulterio. Pastor, que no nos entendíamos. No es causa de divorcio. Sí, pero ya estamos divorciados. Ok, ya están divorciados. Por lo tanto, así es que debe de ser, ¿no? Si están divorciados, no deben de casarse. Y vamos a dejar allí porque ahí le continúa al hermano seguir con el asunto. Amén. Gloria a Dios. Estamos tocando un tema muy delicado, ¿verdad? El tema no es un tema fácil, pero es un tema bastante común a todo obrero en el Señor. ¿Qué vamos a hacer, pues? Porque esta es la realidad en que vivimos. Hay casos de... Disculpe. Estos casos se nos vienen siempre. Entonces, hermanos, quiero mostrarles aquí que el apóstol está pues
hablando de 3 clases de matrimonios. Una clase de matrimonio está entre 2 creyentes. Otra clase de matrimonio es un creyente o una creyenta y un inconverso. Y otra clase de matrimonio son 2 inconversos. Entonces, Pablo no se preocupa por estos. ¿Por qué? Porque ¿qué puede hacer la iglesia con ellos? No tiene jurisdicción la iglesia con ellos. Ahora, en el caso de Israel, hubo todavía oportunidad. O sea que era diferente en el caso de Israel. Porque todo Israel estaba bajo un solo... eran una sola gente, ¿no? Y pudo pues decir que solamente por el adulterio les permito. Pero ahora llegamos a la iglesia y tenemos un problema nuevo, y es este problema acá. De tener un matrimonio mixto. Un matrimonio donde hay un creyente y no creyente. En el caso de Israel, había remedio. Porque los dos eran de todos modos bajo el pacto mosaico. Pudo pues, aunque no eran creyentes, pudieron hacer algo con ellos. Ahora, Cristo dijo que la única razón por permitir divorcio es por adulterio. Pero tenemos un caso aquí diferente. ¿Qué vamos a hacer con una pareja mixta? Bueno, permitía todavía, como dijo Jesús, por el caso de adulterio permitía. Pero hay otra cosa que pasa a veces. Es que el no creyente no quiere seguir casada. Entonces, él permitió también por el abandono. No lo permitió para el abandono para el matrimonio cristiano. Solamente para la pareja desigual, el yugo desigual. ¿Por qué? ¿Qué puede la iglesia hacer? ¿Qué jurisdicción tiene la iglesia con esa persona no creyente? Ninguna jurisdicción. No pueden ir atrás de ellos, no puede obligarles a volverse. Entonces, Pablo amplificó y dijo, pero para matrimonios desiguales permito, si el abandono, divorcio pues sucede, lo permito. Y tú quedas entonces libre en tal caso. ¿Libre de qué? ¿Libre de quedarte soltero? ¿O libre de volver a casar, pero solamente en el Señor? Ahora, esto es porque es un caso diferente. Ahora, en el principio, la idea de Dios es que los que se unen, se quedan unidos. Pero Él está en la realidad en Corinto. Y es la realidad en que todos nosotros estamos hoy en día. Ahora, si un creyente abandona a su marido o marida, a su casada, a su esposa creyente, tienen que quedarse solteros. Sea que tengan divorcio, sean que sean separados. Si tienen papel de divorcio, esto no tiene valor para con Dios. Son casados todavía. Tienen que quedarse solteros. Es lo que dijo.
Ahora, si vayan, aunque tengan divorcio, si uno de ellos va y se casa con otros, ya terminó, según la ley de Jesús, ya terminó el matrimonio con el adulterio. Sea legal porque ya tenían papel de divorcio. Para el creyente el papel de divorcio no tiene valor para ellos. Tienen que quedarse solteros. ¿Por qué? Para poder quizás unirlos de nuevo. Ahora, si en ese caso, separados o divorciados, uno de los dos se casa, el otro queda libre. ¿Por qué? Porque cometió adulterio. Y eso es. A pesar de eso pueden haber miles de casos de diferentes, pero todos van a caer bajo uno de esos tres tipos de matrimonios. Tenemos que, nuestra tarea es tratar de agarrar el caso que nos traen y ver en cuál de estos tres grupos cae. Si los dos son inconversos, bueno, lo siento, pero no hay nada que puedo hacer. Yo nunca doy consejo a los inconversos, consejo matrimonial ni nada. Si me vienen, yo les doy el evangelio, porque para ellos es el único remedio. Ahora, en el caso de una pareja desigual, un yugo desigual, lo mismo. Llegan y dicen que tenemos problemas en el matrimonio. No voy para resolver el problema del matrimonio. Voy directo al meollo del problema. Es que uno de los dos no es salvo. Si son creyentes, claro que sí, les doy todo el consejo posible para que ese matrimonio se quede. Pero si se separan, les digo, si se van a separarse, tienen que quedarse solteros hasta la muerte. Hasta la muerte. ¿Por qué? Porque la intención de Dios es hacerlos volver a unir. Ahora, les doy ese consejo. Pero después de 2 años, ella se enamora de otro o comete adulterio o se casa con otro. Hacen el divorcio para casarse con otro. En el momento de cometer el adulterio, bíblicamente queda libre. Pero no debe estar él orando para que ella se une con otro. La intención es que haya pues unión. Que el marido debe estar orando por su esposa para que haya pues unión. Y esto es simplemente lo que está diciendo el apóstol acá. No está tratando de darnos excusas para el divorcio y todo. Está tratando de demostrar que aquí tenemos el caso real en que vivimos. ¿Qué vamos a hacer? Y todo cuadro cabe bajo uno de estos membretes, de estos diferentes estilos o tipos de matrimonios. Entonces, a ver si hay preguntas antes de que venga el hermano. Sí, hermano. Fornicación. ¿Sabe qué, hermano? Antes de que vaya, fornicación es una palabra amplia. Adulterio es más pequeño. Fornicación abarca el adulterio. También en la homosexualidad, también otras cosas. Por eso Cristo dijo que el sexo prácticamente está diciendo, cualquier sexo fuera del matrimonio es base de esto. Entonces fornicación es una palabra mucho más amplia. Algunos dicen que no, la fornicación solamente es para el no creyente. 2 solteros pueden fornicar. Porque fornicación es la palabra más amplia. Pero también el adulterio cae bajo la palabra fornicación. Entonces, se usa en el matrimonio para describir
adulterio. Pero puede ser que si el esposo es homosexual y comete homosexualidad, eso no es adulterio en el sentido de un hombre con una mujer, pero también cae bajo fornicación. Ahora, no sé si esto ya, porque esa es una pregunta que muchos hacen, pero gramáticamente fornicación abarca toda clase de sexo fuera del matrimonio. Adulterio, fornicación entra en fornea. Fornea, sí, la palabra fornea sería así. Fornicación, pornea es la palabra. Ahora, incluye adulterio, incluye homosexualidad, incluye sexo fuera del matrimonio, cualquier clase de sexo afuera del matrimonio, ¿ve? Fuera de los lazos de matrimonio. Muy bien. Otra, sí, hermano. ¿Qué sucede, hermano, cuando o sea, los dos son inconversos y llega al evangelio una pareja? Bueno, entonces inmediatamente están acá. Inmediatamente están acá. Entonces, lo que Pablo dijo, el creyente tiene que quedarse con el no creyente, obligatoriamente. Pero si el no creyente le abandona, y le abandona con el divorcio, no solamente abandonar, pero tiene que quedarse soltero hasta que haya un divorcio legal, antes de que pueda buscar otro. Porque si no, es adulterio que el creyente está cometiendo, ¿no? Y puede ser que dura 10 años en tal caso. Pero en el momento de que el no creyente busca el divorcio, ya queda libre el creyente. Hermano, Diga. ocurre en muchas iglesias curioso, ¿no? Dos de la iglesia que son casadas ocurre fornicación o adulterio con otra mujer o con otro hombre. Sí. Ok, está preguntando que hay a veces el caso en una iglesia donde tenemos dos creyentes y uno o los dos cometen adulterio. Y eso pasa, ¿verdad? Esa es la realidad en que estamos viviendo. Que uno de los dos o los dos cometen adulterio con otro. ¿Y entonces qué pasa en tal caso? Primeramente, llegamos a capítulo 5 de 1 Corintios, ¿verdad? Quizás vamos a tener que despedir al fornicario de la iglesia. Anacrino, primero. Otro es, si se arrepientan, pues vamos a suponer que la mujer comete adulterio y el esposo no. Él tiene el derecho en tal caso de buscar divorcio. Puede que él tenga la idea de perdonarla. Y esa es su elección bíblicamente. Él la puede perdonar y puede restaurar el matrimonio. Pero algunos no pueden perdonar eso. En tal caso, Jesucristo, nuestro Salvador, le ha dado la autoridad de buscar que la unión matrimonial se deshace. Y eso ha pasado. O sea que es serio, hermanos, el sexo fuera del matrimonio si uno está casado. Porque el que queda, el ofendido, tiene el derecho bíblicamente de deshacer, deshacer el matrimonio. Ahora, uno espera que tenga la capacidad de perdonar. Y he visto casos donde una pareja perdona a la otra. Pero hay muchos casos donde no sucede eso y quedan divorciados. Y es bíblico hacerlo. Ahora, ¿es plan de Dios? No. Plan de Dios era quedarse, pero el plan de Dios era en que se amasen entre sí, ¿verdad? Que
unidos y dedicados el uno al otro. Pero a veces el plan de Dios se rompe por el pecado. Muy bien, hermano. La página 57, en la conclusión, dan una definición de la palabra soltero. Sí. Hagamos. Hagamos. Sí. Y ahí dice que significa una persona que estaba previamente casada, Sí. pero que no está casada al momento. Sí. Y eso lo definen como definitivo para todo el capítulo 7, ¿no es cierto? Sí. Pero sin embargo, más adelante en la página 64, 64 o 70. 64, 1 Corintios 7, 32, inciso C, dice, habla de una virgen Sí. soltera y es la misma Sí. palabra que se usa ahí en griego. No, es otra. Es otra palabra. Es otra palabra, hermano. Igual para el soltero, en el versículo 32 y el versículo 34, Sí. del soltero y de la doncella, es la misma Dice, hagamos para la soltera. hagamos, igual para Seguro. el soltero, hagamos. Seguro. ¿En cuál versículo está? 32 y 34 se encuentran dos veces la palabra. 32 y 34. En la 34 está la doncella. 34, ¿sí? Doncella, ¿verdad? Doncella, para... La palabra original es la misma, hagamos. No, la palabra es diferente, hermano. Hagamos. ¿Dónde está eso? En el 34. 34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor. La doncella se llama hagamos. Hagamos, hermano, en el original es hagamos. No. No es hagamos. Sí, exacto. Es otra palabra. 734. 7:34. Sí, es otra palabra. En el 327 yo tengo hagamos. Bueno, puede que vamos a verlo aquí. En el 327 tengo hagamos, igual en el versículo 32 cuando habla del soltero, igual hagamos. En 32 sí es hagamos. Hagamos, en el 32 igual es hagamos. 32. Hagamos, en el 327. En el 327 es el griego. Entonces es cuestión de mala traducción entonces en el 2:32. Vamos a verlo aquí. Vamos a verlo en el... Depende cuál computadora es. Sí, depende de la computadora, exacto. Ok, vamos a jalarlo aquí. Pero este lado no se mete. Ah, aquí, ahí está repetido. Ok. A verlo. 1 Corintios 7:32. Ya vamos a ver aquí. Voy a flotar esto. Okay. And to be free from concern. Unmarried. No, es que es una mala traducción en español. Porque dice, es hagamos, cierto, en 32. No debe ser traducido soltero en español. Debe ser traducido el no casado. Así lo tenemos, por ejemplo, en inglés. No dice soltero, dice hagamos no casado. El no casado. Está. Entonces es cuestión de traducción. Pero ahí está haciendo una comparación entre el casado. Exacto, pero el contexto ahí no está hablando de vírgenes hasta el versículo 34. Y comienza a hacer la comparación. Ahora vamos al 34 a ver la diferencia. Entonces en el 34,
Ahí se ve la diferencia, que hagamos y la virgen es esta, partenos. Y el hagamos es esto. Entonces está haciendo la comparación ahí. Es cuestión de, en 32, la traducción al español podría ser mejor. Claro que para nosotros soltero podemos llamar a un divorciado que no es casado un soltero en nuestro idioma, en nuestro lenguaje. Pero bíblicamente él hizo esa distinción ahí, muy claro. Muy bien, seguimos, hermano John, porque yo creo que vamos a perder, no vamos a... No lo hago mejor. Sí. Ok, no, gracias. Ay.